siento tan feliz, pero tan feliz de poder ser un instrumento en las manos de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, porque solo somos un instrumento, ¿verdad? Como cuando el burrito llevaba a nuestro Señor Jesús para entrar a Jerusalén y le tendían mantos y palmas y todo, ¿verdad? Dándole toda la gloria y la honra a Jesús. Y el burrito era un burrito tierno, pero el burrito iba feliz. Pero él sabía que, que las palmas y los mantos no eran por él, sino era por el que llevaba al burrito cargando, ¿verdad? Entonces a mí siempre me recuerda eso y digo yo, qué lindo, Señor, poder bendecir a tus hijos, a tus hijas con tu palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Lo dejó escrito el Señor en el Evangelio de Juan y en Proverbios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mis amados, esta noche vamos a abrir nuestra enseñanza con la administración de los recursos materiales. Entre estos recursos materiales, hemos encontrado que entre estos recursos que tenemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, como matrimonio y como familia, está la casa, que es el hogar, está la educación, los alimentos, el ahorro, la recreación, el matrimonio. Y también, aunque no está entre los recursos materiales, lo incluimos, pero sí es un recurso de mucha bendición, el diezmo y la ofrenda. Y quiero recordarles, mis amados, que en Deuteronomio 8:18 hay un fundamento precioso y dice así, que Él es el Señor, nuestro Padre Celestial, dice es quien nos da poder para adquirir riquezas, porque en su mano está el poder de dar las riquezas. Y ese es un fundamento que no se nos debe de olvidar para que nuestra fe aumente y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo sea más fuerte, porque es la casa fundada sobre la roca. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Entonces, Él dice que estas riquezas y este poder, porque miren que son dos palabras, nos da el poder y nos da las riquezas. Para adquirir las riquezas debemos de tener poder, poder. Y ese poder viene de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha habilitado con poder y autoridad. El Señor les dijo, les dejo las llaves del poder y de la autoridad, pues también se aplica para las finanzas y para los recursos materiales. Pero lo más precioso de este versículo en Deuteronomio 8:18 es que el Señor nos recuerda que Él dio una promesa y dio un pacto, porque Él a través de nuestra prosperidad, miren cómo es de importante, porque para prosperar nos envió a su Hijo. No dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero el Señor es tan lindo que a través de nuestra prosperidad, y la prosperidad es a través del espíritu, alma y cuerpo, porque somos trinos. Él quiere confirmar su pacto, porque ese pacto lo juró y lo dio como una promesa. Por eso en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, dice que ahí el Señor, por medio de su promesa y de su juramento, es una seguridad que nos da al fundamento de nuestra vida. Eso está en Hebreos 6:13 y 14 y se relaciona con lo que dice Deuteronomio, porque aunque es en este versículo de Deuteronomio hace cientos años de atrás, él está confirmando ese pacto. ¿A quién se lo dio? Se lo dio primero a Abraham, a los patriarcas
patriarcas y luego se lo dio a la nación de Israel. Pero Él lo hizo realidad a través de su Hijo, con nosotros, su iglesia y sus hijos. Por lo tanto, debemos de tener ese poder y esa sabiduría para poder administrar esos recursos que el Señor prometió y juró, porque hemos hecho un pacto. Si en el antiguo pacto Él recordaba su fidelidad a través de un juramento y de una promesa, ¿cómo no lo va a cumplir? Que no nos falte nada y va a proveer si a través del pacto que hemos hecho con Jesús, a través de su sangre, Él dice en Hebreos que dio la promesa y juró. Son dos cosas por las cuales Dios no puede olvidarse ni equivocarse, ni hacerse para atrás y olvidarse. No, imposible. Por eso debemos de conocer el corazón de nuestro Padre, de nuestro Señor, para afianzarnos. Es una garantía, una garantía. Y por eso el Señor demanda de nosotros la sabiduría para saber cómo vamos a hacer uso de todo eso que el Señor nos da. Por ejemplo, en Eclesiastés 5:19, que fue escrito por el rey Salomón, que él fue uno de los reyes más, pero más enriquecidos, ricos, llenos de tanto bien material. Pero él al escribir Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 19, él dice que cuando el Señor nos da las riquezas materiales, lo que necesitamos, Él lo vuelve como un don, ¿verdad? Es un don, es un regalo, es un regalo. Y cuando la palabra de Dios habla de riquezas, es todo aquello material que necesitamos, porque el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Él necesita que nosotros tengamos todo lo que nuestro cuerpo y nuestra alma necesitan. Pero lo maravilloso es que aquí el rey Salomón dice que él da un don. ¿Para qué? Para que uno pueda disfrutar de esos regalos, de esos bienes materiales. Uno debe de regocijarse, no debe de ser una carga, ni una preocupación, ni un afán, ni una ansiedad o tristeza o enojo, ni contienda, nada, ninguna obra de la carne. Él nos da todo eso y nos da la sabiduría para que los obtengamos, pero quiere que los disfrutemos. No se te olvide eso, mi amada. No se te olvide, debes de aprender a disfrutar lo que tienes hoy, no poner tus ojos en lo que te falta, sino que qué es lo que tienes para saberlo administrar, pero con alegría, con gozo. Y por eso el Señor en la palabra de Dios nos deja muchos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 19:13. Ahí hay una fuente para adquirir estos bienes materiales y estos recursos que necesitamos. Y dice en Lucas 19:13 que debemos de negociar. Miren qué palabra tan bonita. Negociar entre tanto que vengo. O sea, mientras no ha venido el Señor, tenemos todavía tiempo de hacer negocios. Miren qué sabio es nuestro Señor, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros reconozcamos que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen del cielo. Entonces, toda dádiva es un regalo que Él nos da. En el reino de los cielos hay bendición y hay prosperidad. Y como somos una familia, ¿verdad? El Señor sabe que en un hogar necesita una casa y que el matrimonio necesita ese lugar donde habitar con sus hijos y que los hijos van a necesitar educación, van a necesitar alimento, van a necesitar vestido y van a necesitar recreación, ¿verdad? Y por lo tanto el Señor nos va a decir cómo adquirir todo esto y qué hacer si ya lo tenemos. Y si no lo tenemos, que nos falta algo de lo que he mencionado, no debe de haber preocupación, ni tristeza, ni nada de eso. Porque el Señor quiere que tú reconozcas que Él es tu Padre
y que te va a proveer, que no te va a desamparar. Si Él nos formó, nos crió el cuerpo, Él conoce el cuerpo y sabe de todo lo que necesitamos, ¿verdad? El cuerpo necesita de mucho alimento. Entonces, si vamos aquí, a mí me gusta mucho lo que dice en Mateo 6:26, y esto sí lo voy a leer, me gusta mucho Mateo 6:26, porque aquí hay mucha sabiduría para saber qué es lo que el Señor nos quiere enseñar para que no entremos en afán, en ansiedad, en miedo y en preocupación. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, desde el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Lo que el Señor quiere es que atesoremos la vida que tenemos que Él nos ha dado. Eso no quiere decir que no nos vamos a preocupar por lo que el cuerpo necesita, el vestido y el alimento. Pero aquí hay una lección que el Espíritu Santo me hizo resaltar. Y aquí dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Entonces, míralo como el Espíritu Santo me lo dio a entender. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que sembrar, tenemos que recoger y tenemos que guardar y recoger en graneros. Lo voy a repetir. Tú tienes que sembrar, tienes que cegar, recoger en granero. Fíjate que ahí entra el ahorro. ¿Y por qué? Porque el Señor te está diciendo que cuando Él te da un trabajo, cuando Él te da una provisión, tú tienes que sembrar. O sea, el trabajo implica un esfuerzo. ¿Qué vas a hacer con el recurso, el dinero que el Señor te va a dar? Sembrar es hacerlo producir, porque después ese dinero lo vas a recoger y lo que te quede lo vas a guardar, ¿verdad? Fíjate qué lindo es el Señor. Apunta, siembran, ciegan y recogen en graneros. Y fíjate que cuando habla del vestido, el Señor hace énfasis en que no nos afanemos, en que no nos preocupemos. Y compara a los lirios del campo, que dice que no trabajan ni hilan. A mí me llama la atención que está hablando de hilar. Quiere decir que para poder tener el vestido hay que emplear el dinero en ropa o que tú lo aprendas a hacer. Tú puedes ir y comprar la blusa, el pantalón, el vestido, el suéter. Pero aquí dice, ¿verdad? Que hay un proceso. Es trabajar e hilar, ¿verdad? Las aves no lo hacen, los lirios no lo hacen, pero el Señor está diciendo que cómo podemos hacer para adquirir esos bienes materiales. En cuanto a la ropa, dice, trabaja e hila. Y en cuanto a los alimentos, ¿verdad? Que no les falta nada, dice que siembran, ciegan y recogen. Esa es parte de nuestra vida donde debemos de esforzarnos para trabajar con la bendición del Señor. Por ejemplo, en Lucas 12:22 también está esta misma enseñanza, porque el Señor dice lo que no hacen las aves y lo que no hacen los lirios, pero a mí el Espíritu Santo me dijo, mira el proceso que hay que seguir, ¿verdad? Para obtener los bienes materiales. Y aquí en Lucas 12:7, vamos a ver, Lucas 12:22, perdón, Lucas 12:22, dice así, aquí también habla que no nos debemos de afanar, preocupando qué comeremos y por el cuerpo,
con qué nos vestiremos, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y aquí dice, consideren los cuervos. Los cuervos no siembran, no ciegan, ni tienen despensa ni granero. Miren qué palabras las de Jesús. Entonces quiere decir que nosotros no somos cuervos ni somos aves, somos hijos de Dios, pero debemos de sembrar, debemos de recoger y debemos de tener una despensa o un granero. Todos en nuestra casa tenemos una despensa, un lugar donde vamos a poner azúcar, pasta o espaguetis, harina, arroz, frijol, todos los granos que siempre debe haber. Si tú compras una libra de frijol, debes de ver si te alcanza para dos, para guardar una, porque ahí vas a tener en tu despensa. En tu lista de compras debes de tener siempre que comprar dos para poder guardar, ¿verdad? Esa es parte del ama de casa y también de un papá, de un varón que es proveedor. También aquí en la palabra dice que no debemos de afanarnos. Lo que el Señor exalta en estos capítulos de Mateo y de Lucas es los sentimientos de preocupación, de angustia, de afán, ¿verdad? Ya viene fin de mes o ya empieza el año y empieza la educación, tengo que pagar el alquiler y todo eso te angustia y te afana y se te olvida la vida espiritual, tu vida natural que te ha dado el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotras, de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo quiero que apuntes esto. Apunta que entre los recursos materiales está tu casa, o sea, tu hogar, está la educación, están los alimentos, hay que tener un ahorro, y ahí vamos a ir con la cita bíblica, recreación, y vamos a tener una parte de hablar del matrimonio, y por último el diezmo y la ofrenda. Pero todo esto tiene un respaldo bíblico. O sea, no es que uno ya lo conoce porque es parte de su vida diaria, sino hay un respaldo bíblico. Entonces, vamos a ir aquí a la educación. En la educación podemos encontrar, ¿y dónde dice la Biblia que tenemos que pagar el colegio, la escuela, la universidad? Pues fíjate que no habla de escuela ni de universidad, pero hay una cita bíblica que a mí me ha bendecido mucho y está en Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y aquí está, es que esto es precioso lo que dice el Espíritu Santo a Timoteo. Le dice en el capítulo 3, segunda epístola, capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros debemos de velar, porque a nuestros hijos desde la niñez se les enseñe. Es segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí están hablando de Timoteo, cómo su abuela Loida y su madre Eunice lo cuidaron de que recibieran educación. Y nosotros debemos de velar porque entre nuestro presupuesto, aparte de pagar la casa o el alquiler, y velar por la alimentación material, debemos de velar por la educación de los hijos. Fíjate que Timoteo en aquel tiempo fue educado y para poder leer las escrituras, ¿verdad? Tenía que haber aprendido a leer hebreo, o sea, tenía sus instructores, sus tutores, fue educado
Y eso también nos enseña que la educación para nuestros hijos no solamente es que vayan a la escuela, al colegio o a la universidad, sino que nosotros en casa debemos de formar el carácter de Cristo en ellos, enseñándoles las escrituras. Pero el primer paso es que ellos lleguen a ser salvos, que reciban a Jesús en su corazón, ¿verdad? Ellos van a ir afuera a la escuela si no puedes pagarle un colegio. Yo sé que en cada nación hay buenas escuelas y tú lo puedes apoyar, tú y tu esposo lo pueden apoyar en su hogar con las enseñanzas, pero todas estas enseñanzas son muy importantes para el crecimiento y la formación de los hijos, ya sean ya jóvenes, adultos que van a la universidad. Pero si tú les das el fundamento de la educación, estás haciendo una siembra en ellos. O sea, la siembra es, por ejemplo, pagarles su educación o velar porque ellos conozcan a Jesús en el hogar, en la congregación y también que reciban una educación para que puedan llegar a tener un título. Porque cuando llegan a la universidad, el fundamento de su fe está firme y seguro. Entonces, cuando tú inviertes en ellos, estás sembrando. Cuando tú pagas tu casa o estás alquilando casa, estás sembrando, ¿verdad? Cuando estás velando por ellos y por tu trabajo, estás sembrando. Cuando si tienes trabajo, como manejes tu trabajo con las personas que son tus jefes o patrones, no sé cómo les llamarán en otras naciones, pero lo que tú siembras ahí de puntualidad, responsabilidad, honradez y buen carácter, va a ser una siembra que tú vas a recoger más adelante. En, también tienes que velar por lo que tú siembras en tu hogar, cómo, cómo administras tu gasto, ¿verdad? ¿Cómo administras tu gasto? Por ejemplo, al hablar de la casa, del hogar y del matrimonio, como es una familia, es una unidad, tienen que estar de acuerdo para poder reunir, si los dos trabajan, ponerse de acuerdo para poder pagar el alquiler o la propiedad, para poder pagar el consumo de corriente eléctrica, de agua, de todos los servicios de internet, alimentación, educación, recreación y ahorro. Entonces debemos de hacer una lista o tener una carpeta, aquí le llamamos folder o una carpeta, y si quieres puedes poner allí eh, en un sobre lo que tú tienes que ahorrar o guardar para fin de mes. Y eso te va a servir para no gastar más allá de lo que tú posees. Por ejemplo, para la alimentación, tienes que ver cuánto vas a gastar en alimentación, cuánto puedes gastar en recreación, llevar a pasear a tus hijos o ir tú de vacaciones, pero para eso tienes que ahorrar y vas sembrando para que cuando venga el momento de poder recrearte, de irte de vacaciones o de llevar a pasear a tus hijos el fin de semana o para vacaciones, tú has ido guardando, ¿verdad? A veces dice uno, no es que no alcanza, no puedo guardar, pero pídele al Señor que te dé esa gracia y ese favor de poder guardar, de no gastar más de lo que tú tienes para no desequilibrar y el presupuesto de un mes del dinero que necesitas, ¿verdad? El Señor nos da la parte espiritual para todo esto que te digo, porque eh, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia lo de la alimentación? Ahí no dice que Jesús fuera al mercado o al supermercado a comprar. Ahí no dice eso, pero sí dice en Marcos 6:34 que él fue y vio la multitud que se había reunido esperándolo a él porque sabían que él les iba a dar de comer y les iba a dar y los iba a sanar. Y cuando Jesús llegó a Israel, fue a encontrar el imperio romano y encontró mucha necesidad, no solo de enfermedad,
de pobreza espiritual, sino también económica, porque en ese imperio había limitación económica. A la nación de Israel estaba sufriendo algunos de mucha pobreza. Y cuando vieron que Jesús hacía milagros y señales, lo seguían y él tenía un amor y una compasión. Y aquí lo dice en Marcos 6:34. Dice que él vio la multitud, dice, y salió Jesús, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué dice eso? Porque miren, un buen pastor da su vida por las ovejas, eso dijo Jesús de él, pero un pastor natural que tiene un rebaño de ovejas no duerme, no descansa, porque tiene que cuidar de sus ovejas, que no les falte protección, cuidado, alimentación, refrigerio, que tengan donde descansar y donde beber agua, los limpia, que no tengan enfermedades en la piel. ¿Se pueden imaginar? Cuando él dijo que eran ovejas que no tenían pastor, estaba refiriéndose a todo eso. Entonces uno examina su vida y dice, Señor, pero si nunca ha faltado el pan en mi casa desde antes de ser tu hija y estar en rebeldía, y ahora que soy, si en aquel tiempo no me abandonaste, ahora me has restaurado y me has dado más de lo que yo merezco. No faltará el pan en la mesa del justo. Y el Señor dice que tuvo compasión porque eran ovejas que no tenían pastor, pero Él les empezó a enseñar. Entonces, ¿cómo manejaba los recursos el Señor? Primero, la enseñanza, como lo estamos haciendo hoy con un corazón sencillo. Primero, la enseñanza, saber qué es lo que Él espera que tú hagas en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, porque Él ya dijo negociar mientras vengo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Miren, no tenían que darles de comer. Y les dijo el Señor, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan. Miren, ellos estaban ya afanados y preocupados por la comida. Y el Señor les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. ¿Qué es lo que tienes en casa para pagar tu casa, para la educación, para todo lo que lleva el sostenimiento de un hogar, para el recreo, para la educación, para tus diezmos y tus ofrendas? ¿Qué es lo que tienes en casa? Y miren lo sobrenatural de la vida de un hijo y de una hija de Dios, porque el varón es proveedor y para él es una carga, una preocupación, pero humanamente, pero en el espíritu no debe de afanarse ni cargarse, ¿verdad? Y aquí, ¿qué fue lo que nos enseña el Señor? Que Él viene y les dice, hagan recostar a la gente en grupos. Está diciendo, miren, pongan a la gente a descansar, descansémonos en la fe de Jesús, descansemos en la fe de Jesús, que no se vuelva conflicto el dinero en la casa, ni se debe de hablar de eso a la hora de las comidas, ni antes de irse a dormir, porque da insomnio o la comida ya no te gusta. No hablemos de eso, confiemos en el Señor, que no haya preocupación o afán, porque ¿saben qué vamos a aprender aquí? Que el Señor en forma sobrenatural también provee, pero que no haya contienda en el matrimonio ni en la familia por la limitación económica. Pero el Señor les dijo, recuéstenlos. Miren, la gente, había una presencia de Dios en ese lugar que siendo más de 5,000 personas, no estaban en huelga como vemos ahora las protestas en las noticias, ¿verdad? Que salen a somatar ollas, salen a hacer manifestaciones. En ese tiempo no, la gente tenía varios días de seguir a Jesús, pero donde está Jesús debe de haber amor, debe de haber fortaleza, paz, sobre todo paz, y no debe haber contienda. No formemos un hábito de vida, el contender por el dinero. Y el Señor ya que los tenía recostados, porque le dijeron, miren, solo tenemos 5 panes y 2 pescados para 5,000.
Y muchas veces uno puede decir, oh Señor, si solo tengo la mitad o la tercera parte para pagar y todavía me falta esto, esto y esto. Pero el Señor primero te dice, descansa en mí y confía, que yo te voy a proveer, yo te voy a respaldar y no vas a quedar avergonzado ni avergonzada. ¿Y qué hizo el Señor? Lo que tenían, lo bendijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se multiplicó y todos comieron y se saciaron. Esa es otra cosa maravillosa. Si tengo tortillita caliente, si tengo queso, si tengo frijolitos, si tengo alguna verdura, un whisquilito, espinacas, tomate, con tortillita caliente, qué delicioso. Mañana voy a comprar pollito, va a haber porque no te va a faltar. Cómete tu pan con alegría. El Señor lo va a multiplicar, lo va a multiplicar. Miren que nosotros somos mujeres de testimonio y vamos a dar testimonio de lo sobrenatural del Señor en nuestras cosas materiales y sobre todo en el dinero. Pero miren, aquí hay una enseñanza preciosa. El Señor lo sació. El Señor no quiere que te quedes con hambre. El Señor quiere saciarte. A mí me impactó esto. Se saciaron. ¡Qué maravilloso! Se saciaron. Comieron hasta saciarse. Pero miren, sobró. Sobró. ¿Pero qué hicieron con eso que sobró? ¿Lo tiraron a la basura? No. Ahí es un ejemplo de ahorro. Llenaron, dice que llenaron y comieron, dice, 5,000 hombres, pero recogieron de lo que sobró 12 cestas y se llenaron. Entonces en nuestra casa va a sobrar y puede ser que lo que sobre sea porque alguien va a llegar a comer y tú vas a decir, ay, si solo tengo para 5, para 6, pero vino la abuelita, vino el tío, vino el sobrino y lo sientas a comer y vas a ver que se va a multiplicar, porque dando es como recibimos. ¿Y qué hizo el Señor? Llenó esos canastos y aquí no dice que se hicieron esos 12, pero yo me imagino que los repartieron, le dieron al que no tenía. Y el que dio sus panes y sus pescados, miren, qué maravilloso es dar, porque estoy segura, y eso ya es de mi corazón. Hay evangelios donde dice que un niño llevaba los cinco panes y los 2 pescados, ¿verdad? Los panes y los pescados, dice que eran 5 panes y 2 pescados. El niño que lo llevó, su mamá se lo dio. Le dijo, te doy la refacción, ¿verdad? ¿Y no les ha pasado a ustedes que su hija llega y te dice, o tu hijo llega a la casa y, mamá, poneme otra galleta, poneme otro pan? No te llenaste, quedaste con hambre. Mis hijos eran así, mi hija. No, es que fíjate que hay una compañerita del colegio que no lleva refacción y le voy a compartir. Entonces, ya siempre en las loncheras había algo más para compartir, porque era increíble, pero habían niños que no les ponían refacción, pero les faltó de comer a esos niños. No, no, es que el Señor es maravilloso, Él es maravilloso y Él multiplica los alimentos. Y cuando vamos aquí al ahorro, vamos a ir lo que dice el Señor. Ya pusimos el ejemplo de ahorro, que lo que sobró lo guardaron. Entonces nosotros debemos de tener un buen hábito de guardar, de ahorrar. Siempre te va a sobrar, aunque sea como la moneda, no puedo decir la moneda porque en diferentes lugares estamos, ¿verdad? Pero aquí son quetzales, en otra nación serán pesos, no sé, pero bueno, debes de apartar, sí te va a sobrar, sí te va a sobrar. A veces hay alcancías donde podemos guardar, ¿verdad? En la casa. O tú sabrás dónde vas a colocar, aunque sea 5, 10 o 1, pero vas guardando. Ese es un hábito de ahorro. No digamos cuando ya puedes tú
llevarlo, empiezas en tu hogar, pero un día vas a ir al banco y lo vas a poner ahí. Gloria a Jesús, así tiene que ser. Pero miren, vamos a ir a Génesis 41. Ahí hay un ejemplo de un varón que Dios le dio la sabiduría de cómo administrar en el tiempo de la abundancia. Y uno se queda admirado en el tiempo de la abundancia. Miren lo que le pasó a José. Todos sabemos la historia de José, cómo él se fue de esclavo, cómo fue preso en la cárcel y cómo fue a trabajar con un egipcio. Y en todos los lugares donde iba José, lo que había ahí lo prosperaba y lo administraba bien porque tenía la gracia, el don, la sabiduría de Dios de cómo administrar los bienes de su patrón. Pero cuando estuvo en la cárcel era igual. Ahí él administraba, no, tal vez no solo dinero, sino su virtud, su talento. Él era profeta y podía interpretar sueños. Y ese talento espiritual también lo debemos de usar para la prosperidad económica. Y cuando lo llama el faraón, aquí en Génesis 41:35, miran lo que hace él. ¿Y qué es lo que le dice al faraón? Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, él lo que hizo fue juntar el alimento. Miren, y el faraón se quedó sorprendido, porque las vacas gordas ya las empezaba a vivir y empezaron a guardar y a guardar. Pero miren, ustedes me pueden decir, sí, pero ese fue José en Génesis hace miles de años, pero yo, ¿qué puedo hacer? Sí, varón, amada de Jesús, del Señor, el Señor te puede dar sabiduría para saber los tiempos que vienen y te va a decir, mira, pon este negocio que te voy a dar. Vas a vender esto o te voy a preparar para que vayas y trabajes aquí. Mira, Él te da la sabiduría para prepararte cuando vengan los tiempos de escasez. Y cuando tengas abundancia es para compartir. El Señor es sabio y no desampara a sus hijos. Por ejemplo, cuando uno dice, Señor, la recreación, ¿dónde está eso? Pues encontré, porque la Biblia es maravillosa, porque debemos de tener una para los hijos y para nosotros también, salir un día a caminar, a pasear, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que cuando era niña me crié con mi mami, con unos tíos en la casa de mi abuelita y me llevaban a pasear. ¿Y cuál era el paseo? Salíamos a la calle, tomábamos el autobús extraurbano, llegábamos a 1 kilómetro y bajábamos un barranco. Ah, y cuando llegamos al fondo del barranco había una laguna de agua cristalina limpia, ahí nos bañábamos. Entonces, mi mamá y mi tía ya traían un canasto y en ese canasto habían huevos duros, tortillas, frijoles, bananos y limonada. Ese era nuestro almuerzo. Y después de que salíamos de bañarnos y todo, ir a sentarse a comer esas tortillas calientitas con huevo duro, un banano de postre, la limonada, los frijolitos. Para mí era un banquete. Y después subir el barranco y tomar del otro lado el bus para que me llegara a mi casa. Ese era hace 70 años. Pero miren, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Gloria a Jesús. Porque estoy recordándome de la recreación. O sea, no puedo decir, bueno, tal vez no puedo ir a Miami, pero un día vas a ir, un día vas a ir, o vas a ir a un parque que esté en tu ciudad a divertirte, a caminar, a comer algo que está en la calle. Miren, es que es la actitud, es la actitud, es la actitud. Bueno, vamos a ir aquí
a Eclesiastés 5:19. Yo amo Eclesiastés. Es que hay tanta sabiduría para vivir aquí. ¿Y quién lo escribió? Salomón. Pues en Eclesiastés 5:19 dice así. Proverbios, Eclesiastés, después de Proverbios. Miren, yo les doy no, pocas citas por el tiempo, pero hay tanta sabiduría maravillosa que podemos escudriñar. Pero aquí en Eclesiastés 5:19 dice así. Dice aquí pues el bien, perdón, es 18 y 19. Eclesiastés 5:18 y 19. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es nuestra parte. Miren qué lindo es el Señor. Él nos quiere ver felices. Miren, de verdad, debemos de ir. Cuando nos vengan a traer, debemos entrar al cielo corriendo. Yo le digo, yo quiero llegar así, pero que me mires que estoy feliz porque aquí también fui feliz. ¿Y por qué? Porque era multimillonaria. No, sino que es la actitud. El Señor quiere que lo que tengas y que Él te ha dado lo disfrutes. Y luego en el 19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, porque van a haber riquezas. Dice, y bienes, o sea que no lo dudes, vas a tener riquezas y bienes. Y le da también facultad, o sea, es un don, inteligencia, para que coma de ellos, de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces debemos de pedirle al Señor, Señor Jesús, dame ese don. Yo quiero gozarme de mi trabajo. Quiero gozarme del negocio que tengo. Dame la sabiduría para administrar bien mi negocio. Si tienes una empresa o un negocio, contrata un servicio de auditoría y de contabilidad para estar al día con tus impuestos, para poderle pagar a tus empleados. Pero usa la sabiduría porque dice que Él da facultad. Es un don de Dios gozarse de tu trabajo porque te ha dado riquezas y bienes. ¿Verdad? Entonces debes de tener esa sabiduría y esa alegría, no sentir miedo, porque eso no es de Dios. Todo lo que te produce esa temblorera y esa cosa, no, así me dijo el Señor, eso no viene de mí. Tú tienes que tener paz, gozo y seguridad en mí, confianza, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces así lo dice aquí. Dice que el Señor, dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría al corazón. Pero tener bienes o negocios o que trabajas en una empresa, pero que no tengas alegría en tu corazón de donde trabajas, ¿verdad? Las personas que son empleadas, si tenemos en nuestro hogar hijos o hermanos o esposos, el esposo trabaja en una empresa, debemos de orar para que él tenga alegría, pero debe haber una buena actitud y un buen ejemplo, puntualidad, honradez, inteligencia para administrar, ¿verdad? Y aprovechar el horario de trabajo para ser fructífero. El Señor lo da. No salir corriendo temprano porque ya se terminó la hora del trabajo. Si puedo dar un poquito más al lugar donde trabajo, lo voy a dar. Bueno, entonces vamos a ir porque es muy importante que miremos el matrimonio. Miren, al varón el Señor lo ha puesto como proveedor, pero la mujer, la esposa, es la ayuda idónea que tiene que administrar lo que el varón provee, no malgastarlo, sino saberlo administrar. Pero en el matrimonio, el Señor dijo así, que, por ejemplo, en Timoteo 5:8, hay una versión que a mí me impresionó y dice en Primera Timoteo 5:8, dice, el que no provee para su casa viene a ser peor que un incrédulo.
Está hablando de hijos de Dios. Y el Señor quiere que seamos proveedores, no solo el varón, sino también la esposa. Uno puede proveer de diferentes formas. ¿Cómo puede uno proveer si tú no tienes un trabajo afuera o tienes un pequeño negocio, pero estás administrando bien tu hogar, estás proveyendo eh, ahorro, estás multiplicando, estás entregando tu vida y tu tiempo para que los bienes se multipliquen y pueda haber una buena administración de tu dinero? Entonces eso también es proveer en el hogar, ¿verdad? El varón tiene que proveer. Y por ejemplo, la mujer en Génesis 2:18, el Señor le llamó ayuda idónea. O sea, la esposa es la idónea para el esposo, es la que le corresponde, dijo Jesús cuando, dijo nuestro Padre Celestial cuando formó a Eva de la costilla de Adán. Por eso a la mujer nos sacó de un hueso, porque somos hueso colorado. Debemos de ser fuertes y el hueso representa el espíritu, pero el hueso lo sacó de la costilla y la costilla protege el corazón. Ay, qué belleza. Ser costilla, ser hueso. Eres hueso fuerte, costilla para proteger el corazón de tu esposo y de tus hijos y ser esa mujer espiritual que va a ser la ayuda a tu esposo, ayuda como madre, ayuda a tus hijos, ayuda en tu hogar, ¿verdad? Porque el Señor quiere que juntos sean proveedores, que juntos estén de acuerdo para que puedan sembrar, puedan recoger y guardar y velar por el bien de los hijos. Y una mujer cristiana en su hogar es como ese hueso. La mujer es poderosa, es poderosa. Y aunque faltan unos poquitos minutos para las 7, en este tiempito me va a dar, voy a poderles compartir algo que el Espíritu Santo me dijo, porque así como puso de ejemplo a José y puso de ejemplo a Jesús administrando lo que tenían sus discípulos, les enseñó a los discípulos. Miren, ahí no está escrito, pero ¿qué tal si del hogar de este niño no le dan su refacción o su merienda o su canasto donde iba pan y pescado porque el niño se fue con Jesús? Hubo alguien que lo hizo. ¿Y qué se iba a imaginar esta persona, ya sea el padre o la madre, que iba a servir para alimentar a más de 5,000? Entonces el Señor me dijo, José sufrió, porque a veces al varón le toca mucho esfuerzo, el que sale a la calle a trabajar a una empresa o el que administra un negocio. Es un esfuerzo muy grande para el varón, pero ahí es donde interviene el amor de las esposas, el amor, el respeto, la consideración y la sabiduría para pedirle al Señor cómo, cómo, cómo ser ayuda idónea. Pero también en Proverbios 31 el Señor me asombró, porque en Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa. Yo sé que conocemos ese capítulo 31:10, que es el elogio de la mujer virtuosa. En los años de mi juventud, yo fui bombardeada con el elogio de la mujer virtuosa. Yo tendría tal vez como 35, pero miren, de los 35 para los 40 fui bombardeada, la mujer virtuosa, porque en todos lados, no sé, pero el Espíritu Santo empezó a mover a los pastores en las congregaciones en donde uno, la mujer virtuosa. Y yo decía, Señor, pero ni al callito de esa mujer virtuosa en el dedo, pero ni al dedo pequeñito de su zapato llego yo, pero había que aprender. Y ahorita he visto como un silencio donde ya no se volvió a recordar esta parte de la mujer virtuosa. Y el Señor me lo recordó, porque detrás de una mujer virtuosa hay un varón poderoso. El primer varón es Jesús. El segundo varón puede ser un padre,
puede ser un hermano, puede ser tu esposo, o puede ser una persona con la que trabajas, ¿verdad? Entonces, hay un varón detrás de una mujer virtuosa. Eso es así. Y mira lo que dice aquí. ¿Quién va a hallar a la mujer virtuosa? Ay, ¿quién la va? Yo decía, ¿quién la hallará? ¿Dónde está? Pero es bellísimo porque dice que tiene estima más que las piedras preciosas. Miren, yo no lo voy a leer tan detenido, pero voy a ir resaltando lo que esta mujer representa. Y esta mujer para mí, al cabo de los años, para mí fue una revelación de la iglesia de Cristo, no solo de la mujer. Entonces, pero como detrás de la iglesia está Jesucristo y el Espíritu Santo, igual es en la mujer natural. En una casa, en un hogar, siempre ha habido un varón, ya sea, como lo dije, el padre, un hermano mayor, una persona directora de una empresa, el esposo, ¿verdad? Que siempre va a estar ahí y que la mujer virtuosa está respaldada. En la iglesia es Jesús nuestro Señor y el Espíritu Santo. Pero aquí dice que el corazón de su marido está en ella confiado y por eso no carecerá de ganancias. Y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso a mí me marcó. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Siempre está ocupada, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Esta es otra cosa impresionante porque la mujer, la hija de Dios, es como un barco. Los barcos eran diseñados con una madera que había sido pulida, preparada para hacer y formar un barco que tenía que entrar en un mar y soportar tormentas, vientos, ¿verdad? Pues yo me puse a preguntarle al Espíritu Santo y me dijo, mira, la madera es el carácter de Cristo en ti. Tú eres una nave, eres un barco. Ahora los patojos dicen, ah, es una nave, dicen los patojos. No sé qué quiere decir eso. Pero dice, el barco, yo soy un barco de madera, porque el carácter de Cristo es esa madera. Acuérdense que Él es el árbol de vida, pero el árbol de vida que fue crucificado, fue partido. Entonces fue pulido el Señor para nuestra bendición. Y esa madera, ese carácter es lo que nos hace fuertes para proveer, para trabajar, para sostener en tiempos de limitación económica, para vivir en esos tiempos de tormentas, porque el mar, el océano es el mundo. Bueno, para mí en lo personal el mar es el mundo, pero el océano es la vida espiritual. De todas formas, el barco se mete, pero en el mar, en el mundo, nosotros debemos de tener esa madera que sobre nosotros van a venir los vientos, los huracanes, las olas del mar que dan contra la madera, pero no la destruyen, no la pican, no la desgastan, porque dentro de esa nave, ese tesoro que vienes y que eres tú, está el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Tú eres portadora de esa riqueza, como hija, como madre, como esposa, como hermana, como profesional, como ayuda idónea, como una joven que se está formando para un día llegar a tener un hogar de esa madera, nave de mercader que trae de lejos, que viene de lejos, trae su pan de lejos. No, eso quiere decir que no importa el esfuerzo, porque miren, hay etapas en las que tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana porque tienes que dejar preparado almuerzo, tienes que llevar a tus hijos a la universidad o a la escuela, tienes que ir a trabajar y tienes que dejar ordenada tu casa, regresar y seguir administrando y apoyar a tu esposo, tenerle lista todo lo que necesita tu esposo o tu familia o tu papá, cocinarles, atenderlos, servir. Pura nave de mercader, uno va de aquí para allá, de allá para acá, pero y siempre tienes que estar
con una gran sonrisa. Nada de quejas, nada de quejas. Bueno, pues esta es la mujer preciosa de Proverbios 31. Dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Puedes ser empresaria, puedes poner negocios, puedes vender, puedes hacer con tus manos, puedes ir a trabajar. No importa que vayas a un lugar donde tú vas a trabajar en esa casa, en esa empresa, pero tú eres ahí la estrella, porque cuando llegas y haces tu trabajo y sales, dejas todo brillante. Qué labor tan hermosa, ¿verdad? Planta una viña, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Se acuerdan de la vestidura de Dios? Ceñidos los lomos con la verdad. Yo cuando lo leía muy jovencita decía, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? 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 Hasta que me encuentre con Jesús. Pero bueno, lo importante es que en cada etapa de la vida tú vas a ir aplicando estas cosas maravillosas. No importa lo que tú hagas, por sencilla que sea tu labor, tienes que brillar. La tienes que hacer con excelencia, ¿verdad? Dice que hace tapices, pero también ayuda. Se ríe de lo porvenir, se ríe de lo porvenir, por nada estéis afanados. No le tiene miedo al futuro. En su lengua está la clemencia. Dice que sus hijos, su marido es conocido en las puertas y sus hijos tienen ropas dobles. No tiene temor, no tiene temor de sus hijos, porque ellos están fortalecidos, protegidos por la presencia de Jesucristo. Toda su familia está vestida de ropas dobles, dobles. No tiene temor de la nieve por su familia. Ay, qué lindo. Así que mis amadas, esto es maravilloso. La mujer que teme al Señor, esa será alabada y va a recibir el fruto de sus manos y la van a alabar sus hechos. Así que aleluya, anímate y regocíjate. Y te quiero decir que parte de la bendición de un hogar es el diezmo y la ofrenda. Es el diezmo y la ofrenda. A mí me han dicho, pero ¿y dónde dice en el en el Evangelio y en el Nuevo Pacto el diezmo? Sí, sí está, porque yo en ese tiempo no pude contestar, pero hoy sí encontré el respaldo bíblico del diezmo y se lo voy a dar. Dice aquí en Génesis 12:7. En Génesis 12:7 dice algo tan precioso. Abraham, es Abraham. Génesis 12, Génesis 12:7. Mira lo que dice. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero también dice aquí en Génesis 14:20, aquí en Génesis 14:20, dice así. Entonces dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y es maravilloso porque el Señor dice que a la descendencia de Abraham la iba a bendecir. Pero aquí está diciendo que, imagínense que se le apareció Melquisedec y viene Abraham y le da, porque Melquisedec le dio pan y vino. Melquisedec es una figura de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, y de él hablan en Hebreos. Pero el pan y el vino ya sabemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero también lo bendijo y vino Abraham
y le dio el diezmo de todo. 14:20, Génesis 14:20. Y si el Señor le había dicho que a su descendencia, Abraham le dio los diezmos de todo. Y bueno, ¿y dónde está ahí que la iglesia tiene que diezmar? Claro que sí. Dice en Gálatas 3:16, ahí se despeja la incógnita. Él es el padre de la fe. Y en Gálatas 3:16, dice así, te lo voy a leer. Vamos a ver, ya se me perdió en la Biblia. Aquí está. Dice que vamos a ver, ahí, aquí está. Gálatas 3:16, dice así, perdón, que se me había mi Gálatas 3, aquí está, miren pues, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahí nos bendijo papá. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren todo lo que transmite la herencia de Abraham, pero aquí dice en el 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Y cuál es la simiente? ¿Dónde estaba la simiente de Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec? En sus lomos. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y eso está en Génesis 12:7. A tu simiente, esa simiente es Cristo y nosotros estamos en Cristo. Y en esa simiente, Abraham enseñó a dar los diezmos de todo y se lo dio a Melquisedec, príncipe, rey de Salem, príncipe de paz. Entonces nosotros, por la fe, con humildad de corazón, debemos de decir, si yo fui bendecida por esa simiente que es Cristo, dándome la vida del Espíritu y derramando su sangre, ¿cómo no voy a apartar una parte de lo que Él me da como un padre proveedor para poderlo sembrar en un ministerio? Porque es para la obra de la iglesia, es para las congregaciones, es para bendecir a los pastores, a los ministerios. Somos nosotros los que proveemos para ellos. Y aquí está confirmada la simiente de Abraham. La iglesia es Cristo. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces no debe de haber duda si nuestros pastores nos piden el diezmo y nos piden la ofrenda. Porque si vamos a 2 Corintios 9, del 5 al 15, tú tienes que pensar que tienes que bendecir a tu congregación y bendecir a tus pastores, porque el pastor es digno de su salario y es digno que los pastores vivan del evangelio. Está escrito, lo dijo el apóstol Pablo, pueden vivir del evangelio. Él dijo, yo puedo vivir de eso, pero él hacía carpas, pero enseñó a ofrendar. Y aquí en 2 Corintios 9 está el ejemplo. 2 Corintios 9 está el ejemplo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Está hablando de una ofrenda, para que esté lista como generosidad
y no como exigencia. Uno lo debe dar con amor, con gratitud. Por eso dice aquí, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo. Y dice que Dios, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente para que podamos abundar y dar toda buena obra, porque está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pidámosle al Padre, Señor, dame la semilla para que yo pueda ir y sembrar y ofrendar. Y dame la fe y la generosidad para que yo pueda apartar un poquito, y lo pueda ir y sembrar en un ministerio, en la congregación donde estoy. Ahí se da el diezmo, la ofrenda también, pero uno puede pedirle al Espíritu Santo donde hay una necesidad ministerial y poder ir y llevar la ofrenda. Debemos de empezar a hacerlo y a practicarlo. Los que estamos congregados lo hacemos en nuestra congregación, pero también hay ministerios que necesitan el mantenimiento de la ofrenda porque, eh, por ejemplo, en nuestro ministerio Mujeres de Testimonio Internacional se ayuda a otras personas que tienen mucha necesidad, se ayuda. Entonces, aquí tenemos una buena tierra para sembrar una buena semilla, ¿verdad? Y debemos de hacerlo con corazón alegre, con corazón generoso. No debemos de dudar. El Señor Jesús enseñó, ¿verdad? En Marcos 12:42, se recuerdan que él estaba en el templo en ese tiempo, llegó una viuda, una mujer anciana que llevaba dos blancas y fue al lugar de las ofrendas en el templo y fue a depositar todo lo que tenía. O sea, ella de su pobreza dio. Y el Señor dijo, miren, hasta su sustento dio, pero lo dio y estoy segura que nada le faltó, porque el Señor devuelve, el Señor es maravilloso, el Señor no se queda con nada, Él te devuelve, te multiplica y te bendice. Donde hay una persona en un hogar que diezma y ofrenda, suceden cosas maravillosas. No se necesitan de miles, ¿no? Es un poquito, pero el Señor lo va a multiplicar. Y cada quien con su ofrenda y con su diezmo va a hacer una bendición, porque esto es parte de cómo administramos los recursos materiales que nuestro Padre nos da, ¿verdad? Es parte de administrar. A veces resultan becas en las instituciones educativas. Y uno dice, ¿y por qué la beca? Porque el Señor te va a prosperar y te va a devolver. A veces viene el Señor y te provee y te dan regalos y uno dice, ¿de dónde vino esto? Porque uno recoge lo que siembra y los que son bendecidos son nuestros hijos. Las generaciones después de nosotros son bendecidos porque el Señor no se olvida y esa es parte de la bendición para administrar los recursos materiales en nuestra casa, en nuestro hogar, pero el Señor no quiere que tú tengas miedo. No tengas miedo si te ves limitada o limitado. El Señor te va a proveer. Yo soy mujer de testimonio y sé que no me ha faltado el pan, porque el Señor ha sido bueno. Él es bueno. Él provee para tus hijos y no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero tenemos que tener educación de ahorro, educación de dar,
ofrendar y diezmar. Y tan importante que es que haya unidad, acuerdo y respeto en el matrimonio con respecto al dinero. No debemos de permitir contender con el dinero. Eso hay que reprenderlo, sino que debe haber gozo, alegría y acuerdo. Y si no están de acuerdo por la paz y por el amor, tú vas con el Padre y hablas de eso y se lo entregas, pero que no haya desunión ni desacuerdo. Así que voy a orar. Quiero poner una alabanza y quiero orar. Quiero orar y bendecir porque la presencia del Señor está aquí. Su presencia está aquí con nosotros. Y a veces hablar de todo esto, de las cosas materiales, a muchos no les ha parecido. Y hablan, ay, el evangelio de la prosperidad. Pero si el evangelio es prosperidad, soy testiga de que el evangelio es prosperidad. Claro que sí. El evangelio es prosperidad, porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no debemos de olvidar esto jamás. Él nos va a prosperar porque lo ha prometido y lo dará. Somos reyes y sacerdotes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tú eres el Dios proveedor. Gracias, Padre. Mi corazón se conmueve de pensar en tu gran amor y generosidad. Porque si diste a tu Hijo, Jesús, lo más precioso y poderoso de tu ser, y en esto mostraste tu amor, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En si entregaste a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar con Él todo lo que necesitamos? ¿Cómo no nos vas a dar el pan? Si diste al Espíritu Santo, oh aleluya. El Señor Jesús comparó al Espíritu Santo con un pan. Si le piden pan al Padre, no les dará el Espíritu Santo, dijo. Porque parte de la vida de prosperidad y saber administrar lo material es tener al Espíritu Santo y obedecerlo. Oh, precioso Jesús, cuando caminaste y los evangelios hablan de ti, Señor amado, describen cómo tú multiplicaste el pan, cómo tú sanaste, cómo tú restauraste, limpiaste al leproso, resucitaste a los muertos, le devolviste a aquella viuda del pueblo de Naín a su hijo resucitado. Donde tú ibas había liberación, había restauración, había prosperidad, había sabiduría para administrar. Claro que sí. Cuando aquellos pescadores estaban cansados en el mar y tiraban la red a un lado y tiraban la red a otro lado y no pescaban nada, el Señor les dijo, ¿dónde estaba la prosperidad? ¿Cómo administrar su oficio de pescador? Y les dijo, tiren la red ahí. Ya la hemos tirado ahí. Tírenla en mi nombre. Obedezcan mi palabra. Y cuando tiraron la red ya se rompía de tanto pescado. Porque Él es así. Él puede multiplicar tu dinero y lo va a multiplicar. Puede multiplicar tu sueldo. Va a multiplicar tus ganancias. Va a multiplicar lo que tú ganas trabajando. Lo que tienes en tu hogar. ¿Qué tienes en tu hogar? Eso lo va a multiplicar Él. Eso lo va a volver próspero. Pero tienes que confiar en Él. Él todo lo hace en orden. Y hay un orden establecido para el hogar, para el trabajo,
para la educación, para el matrimonio, para la recreación, para diezmar y ofrendar. Hay un orden, porque Dios es Dios de orden. Y cuando Él viene a nuestra vida nos encuentra desordenados y vacíos. Nos encuentra desordenados y vacíos. Y Él quiere que pongas orden para administrar tus recursos materiales. Porque vienen tiempos en que lo que nosotros tenemos y nos sobra, lo vamos a tener que compartir al que tiene necesidad. Lo vamos a tener que compartir. Vamos a tener que partir el pan. Vamos a tener que ayudar a otros. Aparta de tu comida una libra de arroz, una libra de frijol. Oh Señor, enséñanos a ser dadores. Enséñanos a compartir. Y multiplica, Señor. Danos la sabiduría. Hoy te pedimos la sabiduría de esa mujer de Proverbios 34. Porque detrás de ella había un hombre. Porque los ancianos de la ciudad lo respetaban. Por eso es que ella era así. Por eso es que la iglesia tiene que ser así, próspera, bendecida, porque hay un varón maravilloso que se llama Jesús, que está detrás, que te va a dar lo que necesitas y lo que te gusta. Oh, gracias, Señor. Cuánto te ama mi corazón y te bendice. Aquí están tus hijos, papá. Aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos, simiente de Abraham. Tu simiente. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Haz que tu reino se establezca en cada hogar y que no falte el pan de cada día. Bendice a tus hijas y a tus hijos. Por eso están aquí, porque te aman, porque tienen pasión por ti, por tu palabra y porque quieren aprender, quieren obedecerte para poderte honrar, quieren mejorar sus vidas porque te aman. Oh Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, tomo autoridad en el nombre de Jesús y desato la bendición, desato la prosperidad económica, desato la sabiduría para administrar los bienes materiales, desato la sabiduría para negociar, desato la sabiduría para trabajar, desato la prosperidad, la salud, la sanidad. Desato la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llena sus corazones de paz, llena sus corazones de paz y de gozo y de gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos, papito. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Para ti sea el honor, para ti sea el honor y la gloria. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios, qué hermosa ministración, amada maestra, y sobre todo gracias por darnos esa palabra que viene a ser de instrucción y de luz a nuestra vida. Y Amén. creemos y confiamos que el Señor está iniciando la buena obra en nuestras finanzas. Este módulo es módulo de finanzas y ustedes se han podido analizar la clase 1, es consecuencia de la clase 2 y la clase 3 lo será, pero también recuerden que será una sesión para sanidad de finanzas. Así que seguimos recibiendo del Padre mucho y sabemos de que estamos dispuestos a ordenar. Esa es la palabra, ordenar no solo otras áreas de nuestra vida, sino que las finanzas, que es tan importante. También recordarles de que pueden seguir enviando sus tareas de la clase 1 y la tarea para este taller 11, será hacer una planificación sobre qué rubros son necesarios e importantes que tomen en consideración
para el gasto de sus finanzas. La maestra habló de mucho, habló sobre administración de un hogar, administración para las personas que están solteras también, de lo importante, a dónde tienen que enfocarse en los estudios, ¿verdad? También habló del ahorro, también habló de los diezmos. Entonces, que sea un resumen de lo aprendido sobre este hermoso taller 11, que ustedes estipulen en qué rubros tienen que alinear sus finanzas para poder empezar a poner orden y estructura. Así que estaremos enviando eso también por el chat de la escuela con mayor explicación para que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, también pueden hacerlo mandándonos los mensajes. Y estamos recibiendo las tareas del taller 10, el taller pasado, y gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo. La palabra redarguye, edifica, y realmente estamos viendo frutos de lo que Dios entregó en el taller pasado, y sabemos que así va a ser en este taller 11, y los esperamos para el siguiente taller 12, donde finalizamos este pensum de estudios. Ha sido una carrera maravillosa. Estamos acercando a la recta final, viene una clausura y también viene un reconocimiento y certificación. Que Dios las bendiga y estaremos atentos a cada uno de sus comentarios. Y recuerden, 3 repeticiones la próxima semana de este taller, lunes, miércoles y viernes, jueves, perdón. Esperamos, si hay algún cambio, avisarles porque estamos muy llenos en la agenda de consejería y todo se hace por medio de Zoom, así que el Señor nos dará la sabiduría para estar administrando la plataforma de Zoom, pero esperamos tener las 3 sesiones de repetición para este taller. Hasta pronto, amados. Bendiciones para sus casas, para sus familias, para sus tierras, para sus naciones. Feliz noche.